Hola a todos, el día de hoy veremos manejo de crisis hiperglucémicas, cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar en el paciente con diabetes mellitus. Antes de iniciar, me gustaría invitarlos a que se suscriban y activen las notificaciones. Apoyen este proyecto. Este es el programa del día de hoy. Tendremos introducción, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. ¿Qué son las crisis hiperglucémicas? La cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar son emergencias hiperglucémicas graves y potencialmente mortales que se presentan en pacientes con diabetes mellitus. Tanto la cetoacidosis como el estado hiperglucémico hiperosmolar pueden ocurrir en pacientes ya sea con diabetes mellitus tipo 1 o con diabetes mellitus tipo 2, siendo la cetoacidosis diabética más común en pacientes jóvenes, regularmente con diabetes mellitus tipo 1 con deficiencia absoluta a insulina, y el estado hiperglucémico hiperosmolar regularmente es en personas adultas, adultos mayores que tienen diabetes mellitus tipo 2, aunque hay muchos pacientes que comparten características de los dos trastornos y estas pueden coexistir. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en países desarrollados regularmente la mortalidad de estos pacientes se presenta en menos del 1% en personas menores de 50 años. Esta puede aumentar hasta un 16% de mortalidad en pacientes mayores de 75 años, siendo la principal causa de muerte desequilibrios hidroelectrolíticos y en niños edema cerebral. Y dependiendo de la bibliografía de donde lo revisemos, los procesos infecciosos son la principal causa predisponente de estas complicaciones agudas. Las causas precipitantes pueden variar dependiendo al país o el estudio donde se realicen. Regularmente en la práctica clínica, en lo que me ha tocado observar, la principal causa de estas complicaciones es la poca adherencia al tratamiento. En cuanto a la fisiopatología, podemos encontrar dos supuestos: una deficiencia absoluta a la insulina o una deficiencia relativa a la insulina. Este caso son pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Regularmente estos pacientes no hay o puede haber una cetogénesis mínima. En el contexto de una deficiencia absoluta a la insulina, regularmente hay un aumento de la lipólisis, lo que causa una liberación de ácidos grasos libres, aumenta la cetogénesis y disminuye la reserva de buffers, esto ocasionando una cetoacidosis. También puede haber una elevación de triglicéridos y lípidos libres en sangre. La formación de cetoácidos, acetato, acetoacetato y beta-hidroxibutirato disminuye los niveles séricos de bicarbonato, lo que nos ocasiona una acidosis metabólica con anión GAP elevado, y esto a su vez nos puede llevar a una elevación de los niveles de potasio. El aumento de hormonas contrarreguladoras nos afecta también en el metabolismo de las proteínas y de la glucosa. En cuanto a las proteínas, hay una disminución de la síntesis de proteínas y hay un aumento de la proteólisis, lo que aumenta los sustratos desde la gluconeogénesis formando de nuevo glucosa y causando hiperglucemia. Esto a su vez causa una glucosuria por fibresis osmótica, lo que causa pérdida de líquidos y electrolitos y lo que nos ocasiona deshidratación. La deshidratación a su vez nos puede aumentar niveles de lactato por hipoperfusión, lo que exacerba la acidosis metabólica, y la deshidratación también nos puede ocasionar deterioro de la función renal. Esto puede elevar los niveles de urea y exacerbar aún más la acidosis metabólica. La misma deshidratación puede aumentar los niveles de electrolitos y esto ocasionar hiperosmolaridad. Y esta es la fisiopatología compartida de estas dos entidades. En cuanto a las manifestaciones, estas dos entidades comparten signos y síntomas muy similares.
Cabe mencionar que la cetoacidosis diabética regularmente tiene un inicio agudo y tarda de horas a días en presentarse esta entidad. Y el estado hiperglucémico hiperosmolar regularmente tiene un inicio insidioso y tarda de días a semanas en presentarse. Cabe mencionar que una es más común en diabetes mellitus tipo 1 y la otra en diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué signos y síntomas podemos encontrar? Podemos encontrar poliuria, polidipsia, debilidad y pérdida de peso secundaria a la deshidratación. Regularmente las náuseas, la emesis y el dolor abdominal son más comunes en la cetoacidosis diabética. ¿Qué signos podemos encontrar? Hay hipotermia, hipotensión, taquicardia, taquipnea, secundario a la acidosis y a la deshidratación. Puede haber alteración del estado de alerta y en el contexto de cetoacidosis es más común las respiraciones de Kuhn-Maul secundario a la acidosis. El aliento a cetonas, que es como un vinagre de manzana, que pues es comúnmente o más bien se presenta únicamente en la cetoacidosis diabética. Y cabe recordar que en ocasiones puede haber una entidad compartida. ¿Qué hay en cuanto al diagnóstico? Recientemente, en el 2024, acaba de sacar la ADA una guía que nos habla sobre el diagnóstico y tratamiento de estas entidades, que cambia un poquito en cuanto a la bibliografía previa. En cuanto al principal criterio diagnóstico de cetoacidosis diabética, es una glucosa arriba de 200 o tener un antecedente de diabetes. Cabe mencionar que también se encuentra cetoacidosis diabética normoglucémica. Debe de haber una elevación de B-tridoxibutirato, que en nuestra práctica común pues, no tenemos este reactivo, o lo que lo podemos sustituir es una tira reactiva de cetonas en orina de 2 cruces o superior. Y pues debe estar presente una acidosis metabólica con un pH menor a 7.3 y o una concentración de bicarbonato menor a 18. Hay bibliografía más antigua donde se utilizaba un anion gap mayor o igual a 10 a 12, pero esta guía de la ADA pues ya no la menciona. Dependiendo del pH, las alteraciones del estado de alerta y la cetonemia, podemos dividir la cetoacidosis en leve, moderada o severa. Si tenemos un pH de 7.3 a 7.25 o un bicarbonato de 15 a 18, estaríamos hablando de una cetoacidosis leve y regularmente estos pacientes están con buen estado neurológico y pues se puede atender en sala general. Cuando tenemos un pH de 7.25 a 7 con un bicarbonato de 10 a 15, se puede presentar somnolencia, pues estaríamos hablando de una cetoacidosis moderada. Regularmente tendremos que tratar estos pacientes en una unidad de cuidados intensivos intermedios, pero pues en la vida real pues es que estos se tratan en una sala general regularmente, ¿no? Y una cetoacidosis diabética pues tiene que tener un pH menor a 7 con un bicarbonato menos de 10 y regularmente estos pacientes están en estupor o pueden presentar coma y pues en teoría estos pacientes se tendrían que tratar en la UCI. ¿Qué hay en cuanto a los criterios diagnósticos de estado hiperglucémico hiperosmolar? Pues estos pacientes deben de presentar regularmente una glucosa arriba de 600, una osmolaridad sérica efectiva calculada arriba de 300. Esto lo menciona esta guía de la ADA que les mencioné, pero hay bibliografía más viejita que habla de osmolaridad efectiva por arriba de 320. Esta guía menciona una osmolaridad arriba de 320, pero osmolaridad sérica total. ¿Cuál es la diferencia entre una osmolaridad efectiva a una osmolaridad sérica total en su cálculo? Que en la osmolaridad efectiva solo tomamos sodio por 2 más glucosa. Para calcular los miliosmoles de glucosa, cuando la tenemos nosotros en miligramos, la tenemos que dividir entre 18.
y la osmolaridad sérica se agrega la urea. Eso es lo que diferencia entre la osmolaridad efectiva o tonicidad de la osmolaridad sérica total. Recordar que como tal la urea no es efectiva porque se difunde a través de las membranas celulares sin ningún problema. Y el otro criterio es que no debe de haber cetonemia. En un examen general de orina, las cetonas en orina deben de ser inferior a 2 cruces. Y un pH arriba de 7.3 y un bicarbonato arriba de 15. ¿Qué otras alteraciones en los laboratorios podemos encontrar? Regularmente por el estado de acidosis o el aumento de la osmolaridad puede haber una leucocitosis leve de 10 a 15.000 células por milímetro cúbico sin presentarse por arriba de 25.000. Si los pacientes regularmente llegan a estas cifras de leucocitosis, pues hay que buscar una infección. En el contexto principalmente de esa acidosis puede haber elevación del potasio por la acidosis como tal, puede haber disminución de sodio por la deshidratación y puede haber elevación de las proteínas séricas, de la albúmina, de la amilasa y de la CPK. Solo para mencionar el por qué hay un aumento del potasio sérico cuando hay acidosis, regularmente cuando hay una acidosis, el cuerpo lo que hace para compensar a nivel celular es que el potasio sale de la célula para ingresar hidrógenos a la célula y este es el motivo por lo cual hay hipercalemia. ¿Qué hay en cuanto al tratamiento? El tratamiento lo dividimos en 4 puntos: manejo de soluciones, potasio, insulinoterapia y bicarbonato, y podríamos mencionar como un punto relativamente importante que es el fosfato. El paso número 1 es la fluidoterapia. Se menciona que podemos tratarlos con soluciones balanceadas o solución salina al 0.9% a dosis alta, lo cual es para hidratar a estos pacientes, porque su principal problema es que están deshidratados. Nos hablan de 500 a 1 litro por hora por 2 a 4 horas. Y evaluamos el sodio sérico. Si tenemos un sodio sérico normal o bajo, podemos continuar con solución salina al 0.9 o soluciones balanceadas. O si tenemos hipernatremia, pues deberíamos de tratarlo con una solución salina al 0.45% o con soluciones balanceadas, ¿sí? Regularmente las dosis que se mencionan son de 250 a 500 mililitros por hora, pero las guías ADA del 2024 que les mencioné habla de reemplazar el 50% del déficit de líquidos en las primeras 8 a 12 horas. Debemos de estar evaluando continuamente la glucemia cada 2 horas aproximadamente, y cuando lleguemos a una meta de glucosa menos de 250 según las guías de la ADA o menos de 200 según otra bibliografía, debemos de cambiar a una solución mixta que contenga dextrosa al 5 al 10% más solución salina. Las guías ADA mencionan de solución salina al 0.9%, pero hay otra bibliografía más viejita que nos habla de solución salina al 0.45%. Ya estas dosis son un poquito más bajitas, de 150 a 200 mililitros por hora, hasta llegar a un adecuado estado de hidratación y romper la cetosis o el estado de hiperosmolaridad. ¿Y cómo se corrige el sodio para la glucosa? Dependiendo de donde lo revise uno, la bibliografía más viejita dice que debemos de sumar 1.6 miliequivalentes de sodio por cada 100 miligramos de glucosa arriba de 100, y hay otra bibliografía más nueva que nos habla de sumar hasta 2.4 miliequivalentes por cada 100 miligramos de glucosa arriba de 100. ¿Cómo sería esto? Si tenemos una glucosa de 500, un sodio medido de 125, pues siguiendo esta teoría, esta regla, pues tendríamos que multiplicar 1.6 por 4. Entonces sería sumar
6.4. ¿Sí? Si tomáramos 2.4 sería 2.4 por 4 y sería sumar 9.6. ¿Por qué por 4? Porque son 400 miligramos arriba de 100. ¿Qué hay en cuanto al potasio sérico? Debemos, antes de indicar potasio o insulina, medir el potasio. Si está el potasio por arriba de 5, según las guías ADA, o 5.2, otra bibliografía más viejita, simplemente hay que estar tomando controles de potasio cada 2 horas. Si tenemos un potasio debajo de 3.5 según la ADA o 3.3 según otra bibliografía, pues no aplicamos insulina hasta no reponer el potasio administrando de 10 a 20 miliequivalentes por hora y hasta llegar a unas metas de potasio 3.5 a 5.5 según la ADA, y hay otra bibliografía que nos habla de 3.3 a 5.2. Una vez que llegamos a esto podemos iniciar la insulina y a cada litro de solución para la hidratación debemos de agregar de 20 a 30 miliequivalentes por litro. Hay otra bibliografía que nos habla de que se pueden utilizar hasta 40 miliequivalentes de potasio por litro de solución para mantener una meta de potasio de 4 a 5. Y regularmente tenemos que monitorizar electrolitos, función renal, glucosa, pH, osmolaridad cada 2 a 4 horas. Aquí hay otra bibliografía, este es de un primer de Nature, donde dependiendo de los valores de potasio es cuánto debemos de agregarle a la solución. Si es de 4 a 5, 20 miliequivalentes a la solución. Si es de 3 a 4, hasta 40 miliequivalentes. Y si es menor a 3, pues de 10 a 20 miliequivalentes por hora hasta tener una meta de potasio. Cabe mencionar que no hay evidencia que apoye alguna recomendación sobre otra. ¿Qué hay en cuanto a la insulinoterapia? Como ya mencionamos anteriormente, ya hidratamos y ya vimos el potasio. Si ya tenemos metas de potasio, pues ya podemos iniciar la insulinoterapia. Aquí debemos de clasificar la gravedad de la cetoacidosis en leve, moderado o severa para saber qué es lo que vamos a hacer, o en nuestro caso estado hiperglucémico hiperosmolar. Si fuera un estado hiperglucémico hiperosmolar, las guías de la ADA mencionan que debemos de iniciar una infusión de insulina a 0.05 unidades por kilo por hora, infusión con controles de glucosa cada 1 a 2 horas. Hay bibliografía más viejita que nos habla que el estado hiperglucémico hiperosmolar se trataba con las mismas dosis de insulina que una cetoacidosis. Ahorita veremos cuáles son las dosis, ¿no? Si es una cetoacidosis leve, la podríamos tratar con insulina rápida subcutánea, 0.1 unidades por kilo en bolo, ¿sí? Hay bibliografía que nos habla que hasta 0.2 unidades por kilo en bolo, seguido de 0.1 unidades por kilo subcutáneo cada hora o 0.2 cada 2 horas con control de glucosa cada 1 a 2 horas. En caso de ser moderada o severa, o si así se considera leve, se debe más bien indicar insulina intravenosa, 0.1 unidades por kilo en bolo, seguido de 0.1 unidades por kilo por hora intravenoso en infusión con controles de glucosa muy estrictos. Una vez llegando a las metas de glucosa que ya mencionamos de menos de 250 o 200 dependiendo de dónde lo leamos, la infusión de insulina se reduce al 50% de lo que habíamos utilizado previamente, ya sea que estemos en una moderada o severa y estemos utilizando insulina intravenosa, o si fuera una leve y nos decidimos por insulina subcutánea, pues sería el 50% de la dosis que estaríamos utilizando. Cabe mencionar que nuestras metas de reducción de glucosa por hora deben de ser de 50 a 75, no más de 75. Si por algo tuviéramos una meta menor de 50, lo que debemos de hacer es aumentar la infusión 1 unidad por hora, con una meta para aumento de bicarbonato en cetoacidosis de 3 miliequivalentes por litro por hora. Una vez que llegamos a una meta de glucosa
de 200 a 250 por hora, se mantiene la infusión de insulina hasta resolución del cuadro de cetoacidosis o de estado hiperglucémico hiperosmolar. Y una vez resuelto eso, nos pasamos a insulina subcutánea, que ahorita revisaremos esta parte. ¿Y qué hay del bicarbonato? Regularmente, pues es muy poco probable que utilicemos en este contexto bicarbonato. Las guías del 2024 de la ADA habla que si hay un pH de 7, bibliografía más viejita habla de un pH arriba de 6.9, pues no está indicado el uso de bicarbonato. Sinceramente, por lo regular, yo utilizo el valor de 6.9. En caso de tener un pH por debajo de 7, según las guías del ADA, o 6.9, sí estaría indicado administrar bicarbonato. Una forma de administrarlo, lo que nos dice la bibliografía, es administrar 100 milimoles de bicarbonato más 20 miliequivalentes de KCl en 400 mililitros de solución para 2 horas. Y repetir cada 2 horas esta dosis hasta tener un pH arriba de 7. Entonces, ¿cuánto se le puede administrar? Hasta llegar a esas metas de pH. Cabe mencionar que este pH es en una gasometría venosa. Y como ya mencionamos, monitorización de electrolitos, función renal, glucosa, pH y osmolaridad cada 2 a 4 horas. Entre mayor gravedad, pues más control estricto. ¿Sí? Cabe mencionar que no hay evidencia de que administrar bicarbonato pues ayude mucho a las días de estancia hospitalaria, al tiempo de resolución y a la mortalidad. Y también podemos utilizar fosfato, pero ¿cuándo se utiliza? Regularmente es cuando hay disfunción cardíaca, anemia, depresión respiratoria o un fósforo por debajo de 1. En este caso, podemos administrar de 20 a 30 milimoles de fósforo. Lo que podemos hacer, si es que en nuestro control de electrolitos tenemos que el fósforo está bajo, en vez de utilizar KCl para la solución de base, pues podremos utilizar fosfato de potasio, que es KPO4. ¿Cómo se indica o cómo se prepara la bomba de infusión? Esta es una buena pregunta, en mi parecer. La forma más sencilla es diluir 100 unidades de insulina rápida regular, es la única que se puede administrar por vía intravenosa en 100 mililitros de solución para que quede una concentración de 1 mililitro por una unidad de insulina y así sea más fácil moverle a la bomba de infusión. Cabe mencionar que es muy importante cebar con 20 mililitros de solución el circuito. ¿Por qué? Porque al principio la insulina se adhiere a las paredes del circuito de la bomba de infusión y si no hiciéramos este cebado, pues los primeros 20 mililitros su función no estaría al 100%. Esta es la importancia de realizar este cebado. ¿Y cuándo se realiza el cambio de insulina en infusión a subcutánea basal? Pues esto se realiza una vez que se cumplen criterios de resolución de cetoacidosis diabética o estado hiperglucémico hiperosmolar. ¿Y cuáles son estos criterios? En el caso de cetoacidosis diabética, pues los contrarios a los criterios diagnósticos, ¿no? Un pH arriba de 7.3, un bicarbonato arriba de 18 y no tener cetonas en plasma capilar, que en nuestra práctica diaria pues es difícil tener estos reactivos. Hay bibliografía más viejita que nos habla también de tener una glucosa menos de 200. Hay otra que menciona inclusive un bicarbonato arriba de 15 y un anión GAP menor a 12. ¿Qué hay en cuanto al estado hiperglucémico hiperosmolar? Pues es resolución o una mejoría de una osmolaridad sérica menor a 300, manteniendo una adecuada diuresis y una glucosa menor a 250. ¿Y cómo se realiza este cambio? Un error muy común es suspender la bomba inmediatamente al iniciar la insulina subcutánea, pero no. Regularmente tiene que mantenerse 1 o 2 horas la infusión de insulina antes de suspender.
Esta se puede realizar con insulina NPH o glargina, que es la que regularmente está más disponible en nuestro medio. ¿Qué dosis o cómo le indicamos, no? Si es un paciente sin tratamiento previo con insulina, se puede calcular de 0.5 a 6 unidades por kilo. El 50% es con insulina basal y el resto con insulina rápida en bolo. Si es un paciente mayor o con enfermedad renal o con alto riesgo de hipoglucemia, pues el cálculo es al 50% de la dosis previa. Si el paciente ya usaba insulina, pues simplemente se reanuda su régimen de insulina previo. Y pues este esquema se ajusta con base al antecedente de su control de glucosa, hipoglucemias y su hemoglobina glucosilada al ingreso. ¿Qué hay en cuanto a las complicaciones? Como ya mencionamos, uno de los principales riesgos de complicaciones pues es hipoglucemia por el uso de insulina intravenosa. Igual por el uso de la insulina intravenosa pues puede haber hipocalemia. Recordar que la insulina mete potasio a las células y este es por lo cual aumenta el riesgo de hipocalemia, por lo cual al iniciar insulina se deja aporte de potasio en la solución. Puede haber edema cerebral, principalmente en niños, es muy raro y se presenta en menos del 1% de ellos, y raramente también puede haber rhabdomiólisis y es más común en estado hiperglucémico hiperosmolar. La tríada clásica es mialgias, debilidad y coluria. En caso de presentarse, pues debe de hacerse control de CPK cada 2 o 3 horas. Espero les hubiera gustado esta revisión. Recuerden apoyar este proyecto, síganos en YouTube, suscríbanse, denle like y compartan.